Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les habla la profesora Mayra Alejandra Maldonado. Los acompañaré en la materia de Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones, que es la última materia del Derecho Civil que nos habla acerca de lo que es el tema del derecho de familia y el derecho de sucesiones. Vemos que dentro del pensum de la universidad tenemos unidos en la misma materia lo que es el derecho de familia y el derecho de sucesiones. En la primera parte vamos a ver todos los temas relacionados con el tema de familia y en la segunda parte vamos a ver todos los temas relacionados con el derecho de sucesiones que está íntimamente ligado al derecho de familia. Desde el mismo momento en que el Homo sapiens aparece sobre la Tierra, comienza a notarse el carácter gregario de lo que es la familia o lo que es la especie humana. En efecto, el hombre no permanece aislado. Por el contrario, ha tendido a agruparse en grupos pequeños, en grupos grandes, al tiempo que proporciona mejores en su existencia. Aparecen esos mecanismos de defensa frente a comunidades o grupos. Así pues, a través de la historia podemos analizar lo que es el carácter gregario de la familia, la historia de la humanidad como tal, viene desde lo que es la consolidación de la familia. Se observa la existencia de unidades o núcleos intermedios entre el individuo y los grupos. Sí podemos hablar de lo que es la familia, que es una institución incesante en la marcha continua que ha sufrido una serie de cambios a lo largo de lo que es el mundo como tal. Podemos hablar incluso desde los orígenes de lo que es el derecho romano, lo que era el pater familia, lo que era la organización como tal de la familia, lo que era la forma en la que se organizaba la familia y la forma en la que se observaba lo que eran los derechos de cada una de las personas que formaban parte de esa familia. Dentro de los conceptos de familia vamos a encontrar muchos conceptos, pero les voy a dar un concepto que precisamente es del libro de Raúl Sojo Bianco y Milagros Hernández de Sojo, que se llama Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones, que tengo la 16 edición. Es un libro muy bonito con el que yo trabajo. Los que lo tienen a la mano, pues vamos a trabajar con ese libro, y los que no lo tienen, bueno, vamos a buscar cualquier libro de familia que nos pueda servir y que nos pueda ayudar para lo que es el trabajo como tal de la materia en la constitución de lo que es la materia derecho civil familia. Vamos a hablar un concepto de familia de Sánchez Rosmán que nos dice que la familia es la institución ética natural fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallan ligados por lazos de amor, respeto y obediencia. Es la institución necesaria para la conservación, propagación y desarrollo de la especie en todas las esferas de la vida humana. Y Rafael Caldera también nos define o nos da un concepto de familia donde nos dice que es la comunidad formada por hombre, mujer, unidos en forma estable y conforme a la ley y por la descendencia de que ellos proceden. Otros autores nos convienen o nos dicen que la familia es el conjunto de personas unidas entre sí por el vínculo de consanguinidad, afinidad y de adopción y de matrimonio. Nosotros intentando abarcar en una sola definición de ambos conceptos, podemos decir que la familia podría entenderse como el conjunto de personas unidas por parentesco o por matrimonio que conviven bajo un mismo techo, sometidos a la autoridad o a la dirección de un jefe, así como aquellos que se encuentran ligadas a este por un vínculo parental. Y en efecto, el concepto de familia ha surgido o ha realizado una gran cantidad de cambios. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 75, nos expresa: el Estado protegerá a la familia como asociación natural de la sociedad y como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Nuestro código no define la familia y solo se limita a hacer alusión a ella en diferentes disposiciones, mencionando unas veces el concepto en sentido estricto y otras veces en sentido amplio. Ejemplo, en el artículo 165 del Código Civil, cuando al referirse a que conviven al mantenimiento de la familia, refiriéndose a las cargas de la comunidad conyugal o al mantenimiento de la familia. También podemos hablar de lo que es hacer referencia a la familia en el artículo 624, 625, 626, 632 y 635. Y en
el artículo 214 del Código Civil, refiriéndose a la posesión de Estado, dice: las relaciones de filiación y parentesco de un individuo y la familia a la que dice pertenecer, y más adelante al mencionar los hechos que configuran la posesión de Estado, cita: el que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o por la sociedad. En ambas legislaciones el legislador abarca lo que es el concepto de familia o el grupo que convive bajo el mismo techo. La ley para la protección de las familias, de la maternidad y la paternidad, en el artículo 3 define a la familia como la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo de sus integrantes, constituida por personas relacionadas por vínculos jurídicos o de hecho, que fundan su existencia en el amor, el respeto, la solidaridad, la comprensión mutua, la participación, la cooperación, el esfuerzo, la igualdad de deberes y derechos y la responsabilidad compartida que implican la vida en familia. Así podemos señalar que la evolución histórica de la familia ha tendido una serie de cambios fundamentales. Podemos hablar de lo que es la primera etapa constituida por lo que es el derecho romano, de la cual se puede distinguir lo que es el derecho arcaico, cuando la familia estaba caracterizada por un absoluto sometimiento de lo que era el pater family, quien ejercía el absoluto sometimiento del grupo familiar. El pater family ejercía amplios poderes en la parte soberana y despótico de la familia y tenía el poder sobre todas las personas de que él dependía. También tenemos lo que es en el derecho justiniano, es así donde la negación total del derecho clásico. Es así que la familia justiniana se basa en el vínculo de la cognación que une a los parientes sin cabeza omnipotente y nos ofrece ya ese carácter de unidad compacta y pierde toda injerencia política y es más humana que sólida. Con la familia justiniana se inicia una evolución que gradualmente conduce a lo que es la familia moderna, a través de esas modificaciones que imprimen primero lo que es la parte del cristianismo, con la indiscutible influencia de lo que es el derecho canónico o la parte religiosa, luego el derecho feudal y posteriormente lo que es la Revolución Francesa, que trae una serie de cambios en cuanto a lo que es el tema de familia. Como segundo tenemos la etapa de la evolución histórica de la familia. Estaría dada por la época medieval con el surgimiento de lo que es el cristianismo y el absoluto dominio de los grupos sociales. Allí cuando vemos que la iglesia empieza a imponer normas acerca de la concepción de la vida en la familia, nos impone lo que es el matrimonio y se vuelve a hacer una concepción de lo que es la vida en la parte matrimonial, los valores éticos y religiosos. De manera que la institución queda estructurada sobre unas bases de normas ético-religiosas, dominando los valores espirituales sobre los materiales. Finalmente, después de todas estas etapas, tenemos lo que es la familia moderna, en la cual, si bien se encuentran vestigios del antiguo poder del pater familia, este está tan debilitado que no podría ni siquiera compararse con lo que actualmente se puede constituir como el concepto de familia. Y nos podemos dejar de mencionar en lo que es la breve reseña histórica de lo que es la familia, la institución que ha tenido la doctrina comunista al pretender destacar exageradamente al individuo frente al grupo, relegando a un plano secundario al grupo familiar. Lo que es la parte de la extinción de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y por ende del Estado. Podemos establecer que la familia ha evolucionado y la familia ha evolucionado de una manera trascendental. Cuando hablamos de lo que es las normas que regulan la vida en la familia, podemos hablar inicialmente de lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como principal normativa establecida en nuestro país. Tenemos el Código Civil del año 1982, tenemos la Ley para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad, que es del año 2007, tenemos la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente, también del 2007, tenemos el Código Penal, que data del año 2005, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, porque recordemos que la familia es un todo. Tenemos la Ley Orgánica de Educación y tenemos la ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que nos da lo que es la protección a la mujer. Para hablar de lo que es del derecho de familia, tenemos que hacer lo que es como definir qué es el derecho de familia y establecer como tal por qué es la importancia del derecho de familia. Podemos decir que el derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas agrupadas de carácter
personal y patrimonial que tienen por objeto regular la organización, la existencia y la disolución de la familia y de este modo establecer reglas acerca de lo que tiene que ver con los bienes y la sociedad conyugal. La transmisión de estos a los descendientes, a los ascendientes y a los colaterales, o como dice Bonecase, aquel conjunto de normas jurídicas tanto de carácter personal como patrimonial que de manera exclusiva, principal, accesoria y directa se refiere a la organización de la vida, a la disolución de la familia y a la constitución como tal de la familia. Otros autores nos hablan de un concepto de familia más restringido, nos habla de un conjunto de normas legales referentes al matrimonio y a la filiación o al derecho que regula la situación de los cónyuges y de los parientes como tal. Se dice que la familia no está solamente regulada por el derecho, sino que en ella influyen la religión, la moral, las buenas costumbres, configurando así un complejo de reglas y principios de obligatoria observancia con un profundo contenido ético. Y va a venir influenciado por la cultura, las organizaciones y la familia en la que se desarrolla la persona o el contexto que esté a su alrededor. Existe una íntima relación en lo que es el derecho de familia y el derecho público. Por tanto, que en las otras ramas del derecho privado la actividad de los particulares queda librada a su sola voluntad, salvo las limitaciones debidas a lo que tiene que ver con la moral. También hablamos de lo que es el concepto restringido como tal de la familia, las características del derecho de familia, que nos habla de la limitación al principio de la representación, mientras que en los otros campos del derecho, el titular del derecho puede delegar en un tercero el uso y el ejercicio de ese derecho, transfiriendo mediante un poder la facultad de expresar en su nombre su declaración de voluntad y ejercer en su representación todos los actos, productos o en la esfera jurídica. Otra de las características del derecho de familia es no es permisible la modalidad del sometimiento a condiciones de término. En las relaciones jurídicas del derecho privado, la voluntad de las partes es tan amplia que solo queda limitada por las normas de orden público y las buenas costumbres, de tal manera que nada impida que los efectos jurídicos de la declaración queden supeditados a términos o en condiciones indispensables. En los términos de familia no se admite renuncias de derechos. Los derechos y potestades que derivan de las relaciones jurídicas familiares no pueden renunciarse sino en casos excepcionales y siempre y cuando esta renuncia, lejos de afectar, vaya a proteger el interés de la familia. Tampoco se admite la transmisión de derechos, igual que la renuncia o la transmisión de derechos dentro del campo familiar, estas excepciones están limitadas. Entre las características del derecho de familia tenemos la intervención amplia de la autoridad. A diferencia de lo que ocurre en el campo del derecho privado, el derecho de familia requiere casi siempre para la validez y la eficacia de los actos jurídicos la intervención de un organismo del Estado, ya sea solamente con el carácter de simple receptor de una manifestación de voluntad o en el acto de reconocimiento de un hijo. Otra de las características que tenemos dentro del derecho de familia es lo que tiene que ver con la correlatividad de los derechos con las potestades o poderes que él crea. Entonces, también tenemos dentro de la vida de lo que es familiar la división de lo patrimonial y de lo familiar. Entonces, si podemos ver lo que es la estructura de la familia, cómo se ha ido organizando la familia como tal, vamos a encontrar algunos términos que están dentro de lo que es el término familia y la organización de la familia. Durante este trimestre vamos a trabajar con 5 módulos dentro del derecho de familia. La primera actividad la vamos a trabajar con lo que es la familia y el derecho de familia. Allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el concepto, las características, el estado familiar, qué es el estado conyugal, el parentesco, las clases de parentesco, la consanguinidad, las líneas, los grados, los efectos, el parentesco por afinidad, conceptos, características, la agnación, la cognación y el parentesco espiritual y la cuasi afinidad. También tenemos ahí la familia civil. La adopción, ¿cuál es el concepto de adopción? Las características, la naturaleza, la adopción nacional, la adopción internacional, cuáles son los efectos que genera la adopción, los requisitos de forma y la inscripción en el registro civil. También nos va a hablar de lo que es el pase al exequatur. En la plataforma tienen una sentencia que nos habla de lo que es el exequatur.
Los efectos de las sentencias internacionales en Venezuela, efectos de la adopción y conversión de la adopción simple en plena y la revocación y nulidad de la adopción. También tenemos dentro de la materia lo que es el régimen legal del derecho de alimentos, que está consagrado en lo que es el tema derecho de familia. Nos habla de lo que es el parentesco, donde nos habla del contenido económico, cómo se regula el contenido de parentesco, la consanguinidad, que en el artículo 37 en nuestro Código Civil venezolano establece que el parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre las personas unidas por el vínculo de sangre. El parentesco por consanguinidad puede derivar de una unión matrimonial o extramatrimonial y se establece como el vínculo sencillo o doble vínculo. Tenemos también la afinidad. Esta especie de parentesco se contempla en lo que es nuestro Código Civil, en su artículo 40, cuando dice, la afinidad es el vínculo entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Evidentemente, para que surja el vínculo de afinidad, al mismo tiempo es necesaria la existencia del matrimonio y del parentesco de consanguinidad de uno de los cónyuges con otra persona. También vamos a hablar allí lo que es el tema del matrimonio. ¿Sí? ¿Qué es el matrimonio? Nosotros conocemos que el matrimonio en Venezuela establecido en nuestro Código Civil es el matrimonio civil. Sí, y posteriormente, pues las personas pueden casarse por cualquier, por la identificación religiosa que tienen, si son católicos, son católicos. También podemos hablar de lo que es los requisitos para contraer matrimonio. Adentro del régimen legal del derecho de alimentos tenemos lo que es el derecho legal de alimentos con fundamento en el vínculo familiar que implica una obligación correlativa y recíproca, por lo que la prestación alimentaria, el derecho a recibir, es un derecho deber. Es decir, que todos tenemos o tenemos en un momento dado la obligación o el derecho de reclamar alimentos a quienes estarían obligados a prestándolos. Ahí tenemos lo que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente, que nos regula lo que es el término de las adopciones y el término del régimen del derecho legal de alimentos. Tenemos el matrimonio como tal, estamos hablando que el matrimonio legalmente establecido en Venezuela es el matrimonio civil monogámico entre hombre y mujer. No está establecido el matrimonio entre hombres con hombres o mujeres con mujeres. Cabe destacar que nosotros no podemos estar ajenos a la legislación internacional. Tenemos muchos países que ya han aceptado, que ya han establecido en lo patrimonial y los vínculos de matrimonio entre parejas del mismo sexo, respetando los criterios jurisprudenciales, los criterios religiosos, los criterios morales que cada uno puede tener. Nosotros como estudiantes de derecho, como profesionales del derecho, no podemos obligar, que el derecho es continuo, se mantiene en constante evolución. Por lo tanto, son cosas que no podemos dejar pasar por alto, porque cuando vemos lo que es el derecho comparado, podemos ver o establecer que hay muchas personas que ya han contraído matrimonio con parejas del mismo sexo en otros países, incluso países de Sudamérica. También se pueden presentar situaciones como las que se presentan en una sentencia que les coloco allí, donde hablan de unas personas venezolanas, de unas mujeres venezolanas que contrajeron matrimonio en otro país y luego ellas, estando dentro de Venezuela, ocurre una situación y empieza una situación allí donde el Tribunal Supremo de Justicia precisamente le solicitaron que se pronunciara. Allí van a encontrar la sentencia de lo que tiene que ver con esto. Recordemos que pues el término de matrimonio pues ha evolucionado. También tenemos un término que es lo que tiene que ver con lo que es el matrimonio, matrimonio de extranjeros en Venezuela y los requisitos para el matrimonio. Toda esta primera temática del módulo 1, ustedes van a realizar un esquema que tiene una ponderación del 20% y la fecha de entrega es el día 15 de septiembre. Todas las actividades deben ser entregadas en la fecha exacta. Recuerden que ustedes van a ser abogados y la responsabilidad y la puntualidad es una de las características fundamentales que debe tener todo abogado. Entonces es importantísimo que las actividades las entreguen en la fecha exacta. La segunda actividad virtual que vamos a tener es el régimen legal de los efectos del matrimonio. Todo lo que tiene que ver con los efectos del matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, que es un tema pues bastante bonito, donde ustedes van a observar exactamente qué son las capitulaciones matrimoniales y la importancia de las capitulaciones matrimoniales como tal. La importancia del matrimonio, sistema legal suplementario,
y lo que es el matrimonio en Venezuela, los requisitos para contraer matrimonio, que sean de diversidad de sexos para poder casarse en Venezuela, que la persona tenga capacidad, tenga consentimiento y que haya ausencia de impedimentos para contraer matrimonio. Entre los requisitos de forma están lo que es los esponsales, la solemnidad. Hoy en día se rellena una planilla en el registro civil para poder contraer matrimonio. También tenemos por allí dentro de la solemnidad, dentro del matrimonio y los requisitos de forma para contraer matrimonio, las sanciones por inobservancia de los requisitos para el matrimonio, efectos del matrimonio. También tenemos por aquí el sistema legal suplementario, la comunidad limitada de gananciales, el régimen patrimonial. Ajá. Entonces, dentro de las capitulaciones matrimoniales tenemos que lo que tiene que ver con el sistema contractual es aquel escogido voluntariamente por los cónyuges, a diferencia legal, que es un régimen determinado por la ley. En Venezuela existen dos tipos de sistema contractual que se establecen cuando hay lo que es un matrimonio. Que es un régimen establecido, las capitulaciones matrimoniales, que es uno, que son las que se realizan antes del matrimonio, y el sistema legal, que es un régimen establecido por el legislador y supletorio a la voluntad de los esposos, que es la comunidad conyugal o la comunidad de gananciales. Las capitulaciones matrimoniales son pactos o contratos que se celebran en ocasión del matrimonio a fin de establecer o determinar y reglamentar el régimen patrimonial de los esposos de acuerdo a esto. El objetivo específico de las capitulaciones matrimoniales es tipificar y regular el sistema de bienes en el matrimonio. Son capitulaciones matrimoniales todos los actos o contratos que se celebren con ocasión del matrimonio entre los futuros esposos. Así entendidas, las capitulaciones no solamente comprenden los pactos cuyo objeto es la determinación del régimen patrimonial, sino además las donaciones con ocasión del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales son, entre las características tenemos que es un contrato bilateral porque se da entre dos personas, es un contrato accesorio al matrimonio, solo puede celebrarse antes del matrimonio, es un contrato solemne y es un contrato inmutable. Tenemos por aquí la capacidad para celebrar las capitulaciones. Y tenemos lo que es la otra parte, las capitulaciones, que es el régimen legal suplementario. Cuando no se establecen unas capitulaciones matrimoniales, entonces el Estado en la legislación nos ofrece el régimen patrimonial supletorio, que es la comunidad conyugal o la comunidad de gananciales. Los cónyuges pueden, ¿qué tiene que ver? Es la sociedad que por disposición expresa de la ley existe entre marido y mujer desde el momento de la celebración del matrimonio hasta su disolución y en virtud del cual se hacen comunes de ambos los bienes gananciales de modo que después se partan por la mitad entre ellos o sus herederos, aunque él no hubiese traído uno hubiese traído más capital que el otro. La comunidad conyugal es una sociedad universal de ganancias. Este es el concepto de nuestro legislador, pues el Código Civil en su artículo 1650, al prohibir expresamente toda sociedad a título universal, exceptúa de esta prohibición la sociedad de gananciales entre cónyuges. Puy Peña define la sociedad de gananciales como aquella situación que la voluntad privada o la ley en su defecto declara establecida entre marido y mujer en virtud del cual estos se ponen en común acuerdo y hacen suyos de por mitad al disolverse el régimen de los beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos durante el mismo. Entre las características tenemos que un régimen supletorio a la voluntad de los contrayentes. El haber común de los esposos está limitado en principio a las garantías o beneficios adquiridos a título oneroso. Comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio y en cualquier estipulación en contrario es nula, según el artículo 149 de nuestro Código Civil. Se disuelve únicamente por las causas taxativamente determinadas por el legislador y en absoluto todo nulo pacto es contrario. Entonces son bienes de la comunidad conyugal los adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, los adquiridos por el trabajo, profesión, oficio o industria, los frutos, las rentas, los intereses de bienes comunes y propios, los derechos de usufructo, los bienes donados y el aumento del valor de los bienes propios. Esto lo vamos a conseguir en el artículo 156 de nuestro Código Civil. Y hasta ahí tenemos la actividad 2, lo que es las causas de la comunidad conyugal y
lo que es la separación, las causas jurídicas de perturbación del vínculo matrimonial, lo que es la nulidad o la anulación del matrimonio, la disolución del matrimonio, lo que es la separación de cuerpos, tenemos el divorcio establecido en el 185 del Código Civil, el fundamento, las características, lo que es el divorcio, la separación de cuerpos por mutuo consentimiento, el procedimiento, por favor, el procedimiento para divorcio establecido en el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la separación de bienes y algo muy importante, toda esta temática que hemos tocado, que es el tema 2, régimen legal de los efectos del matrimonio hasta las uniones estables de hecho, porque estamos hablando de matrimonio, pero también no podemos dejar a un lado la definición de lo que es el artículo 77 constitucional que nos habla de las uniones estables de hecho, de la equiparación de las uniones estables de hecho al matrimonio y de las características que tiene la unión estable de hecho y las garantías que tienen las mujeres que se encuentran en unión estable de hecho, que obviamente deben estar establecidas frente a un registro civil como tal, deben estar y todas las características que tiene la unión estable de hecho. Allí hay una sentencia del magistrado Cabrera Romero que nos habla acerca de las uniones estables de hecho del año 2005. La sentencia número, ya se lo paso, la sentencia número para que la revisen por favor, la sentencia número 1682 del 15 de julio del año 2005, el expediente número 04-3301 del magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero de la Sala Constitucional, que tiene que ver con las uniones estables de hecho. Todo este material está en una guía de estudio, pero por supuesto ustedes tienen que leer parte del material. Va a ser un cuestionario examen que lo vamos a realizar a través de la plataforma que va a tener toda esta temática. Es importante que no solamente lean lo que está allí, sino que lean más acerca del tema. Ya les recomendé el libro de Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones de Raúl Sojo Bianco y de Milagros Hernández de Sojo, cualquier otro material de derecho de familia que puedan revisar. La actividad 3 nos habla de generalidades del derecho hereditario. Allí ya pasamos a la segunda parte del derecho, lo que es familia y sucesiones. Dejamos familia y nos vamos con familia y sucesiones. Allí tenemos la actividad número 3. Esta actividad es un video exposición. Tienen aproximadamente 9 temas. Tienen 9 temas para las exposiciones. El tema número 9 nos habla de las uniones estables de hecho. Ahí en la planificación tienen la sentencia. Estos 9 temas fueron divididos entre cada uno de los estudiantes que cursan la materia, están establecidos con el número de cédula, el número de tema que le corresponde. El video debe ser una exposición donde se vean ustedes hablando, exponiendo el tema que le corresponde. El tema fue asignado a través de la plataforma. Esto deben enviarlo antes del día 19 de octubre. Recuerden que deben subirlo a YouTube y el cuidar que esté en modo público para que yo lo pueda observar. El link lo copian, lo pegan en una hoja Word y lo suben a la plataforma. Recuerden que el video necesita un buen internet y necesita bastante tiempo para cargarlo. Entonces no dejen para última hora la carga del video. Por favor, realícenlo con tiempo. La plataforma está abierta desde este momento para que ustedes carguen sus actividades. Entonces desde ahorita pueden empezar a enviar sus actividades porque la plataforma está abierta, pero tiene una fecha tope. Y después de esa fecha tope no recibo las actividades. Entonces es importante que se pongan al día y envíen las actividades con tiempo porque no hay prórroga ni hay excepciones. El video tiene una ponderación de 25%. Tenemos 4 actividades, cada una de 25%. Y la actividad 4, tenemos un cuestionario virtual que es de todo el tema sucesiones. El material de sucesiones está allí en la plataforma. Entonces, de ese material que tenemos allí, vamos a sacar lo que es el examen de lo que es el tema sucesiones, que son casos prácticos relacionados con lo que es la parte de sucesiones. Hay algunas videoclases que están allí dentro de la plataforma que les van a hablar acerca de la temática. Este cuestionario virtual tiene una ponderación de 20%. Y tenemos la actividad número 5, son 5 actividades, que es análisis de la sentencia. Tenemos la sentencia número 1187 de la fecha 15 de diciembre del año 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del magistrado Pedro Rafael Rondón. Y tenemos la sentencia 1456 del 27 de julio del año 2006 de la Sala Constitucional con el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. Estos análisis de estas sentencias deben hacerlo de manera personal, pueden utilizar el derecho comparado de otros países y me gustaría que sea un análisis personal, que no sea un corte-pegue de internet.
Con esto pues terminamos lo que es la presentación de la materia Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones. Espero que durante este proceso sea un proceso de aprendizaje, de retroalimentación que podemos hacer juntos, porque precisamente estamos aquí para aprender. De este lado, su servidora Mayra Alejandra Maldonado, cualquier información, cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo a través de la mensajería o la plataforma de la universidad o a través de la mensajería de WhatsApp. Muchas gracias.